La siguiente historia relata de una ciudad antigua en la que hoy residimos muchos habitantes, llamada Ciudad de Puebla. Aquí han sucedido varias cosas, varias leyendas que han pasado entre la gente. Hoy día muchas ya se han olvidado, pero hay unas que siempre se recordarán. Y esta leyenda es parte de esas. La leyenda original cuenta que hay un monumento llamada la Fuente de los Muñecos que está dedicada a dos niños en particular que se extraviaron en esa zona. Nunca se les encontró. Su familia quedó devastada. Eh, al ser muy amigos del actual presidente municipal de ese entonces, el señor presidente mandó a construir la Fuente de los Muñecos justo enfrente de la casa de los padres. Algo ilógico. A mi parecer, era como recordarles que eran malos padres, pues por su culpa se habían extraviado. No pasó más que los años y unos cuantos siglos, podríamos decir, décadas, que hoy en día actual solo se conmemora eso, no pasa de ahí. Pero una persona cree que ellos tienen vida. Y no solo ellos, también gente cerca de esa zona cuenta que ha escuchado a altas horas de la noche escuchar a unos niños jugar, una pelota saltando, risas y la peculiaridad de que cada vez que se acercan a la fuente ven desgastada la ropa de los muñecos, de los niños, como si estuvieran jugando. Ellos creen que tienen vida y que por las noches salen a divertirse para no espantar a las demás personas. Eric y su hermana tienen una versión algo distinta a todo esto, pues él nos cuenta que cuando era muy pequeño, alrededor de 7, 8 años, igual su hermana tendría 7 o 9, porque es mayor, tuvieron una situación muy extraña. Se acababan de mudar, no tenían mucho tiempo en la ciudad, ambos eran nuevos y pues se mudaron a este nuevo barrio de la ciudad sin conocer casi nada de esta leyenda, más que sus padres, que ellos sí más o menos la conocían, pues habían estado en la ciudad hace mucho tiempo. Pero no les dio gran importancia, solo es una leyenda, ¿qué más da? Pues sí que debería de haberles importado. Los niños estaban felices cuando se mudaron. Tenían un parque enfrente de su casa y
y se divertían horas y horas, pues sus padres desde casa los vigilaban. No tenían de qué preocuparse. Eran los niños más queridos de ahí porque siempre se les veía jugando. Después de ir a clases y todo eso, pero son niños, se divierten. Una ocasión, ellos, sus padres, tuvieron que salir ambos y se quedaron encargados con una vecina, de la cual también tenía hijos y jugaban con ellos. La vecina entró a su casa pensando que no les iba a pasar nada. Jugando entre niños, pues poco a poco se fueron metiendo y pues empezó a oscurecer. El hijo de la señora entró a su casa, iba por algunos juguetes y en lo que tardó al entrar en su casa empezó a caer una ligera llovizna. Los niños ya sabían que iba a llover. Tenían la inocencia de unos niños y habían visto en el clima que iba a llover esa tarde. Algo que en tu vida adulta ya después conoces que no siempre es acertado ese. Y pasó mucho tiempo. El niño adentro se les hizo extraño. Y poco a poco fue apretando más la lluvia. De esa lluvia ligera que te pellizca. Y como son niños no les importaba más. Aparte, vuelvo a repetir, iban preparados para la lluvia, llevaban un impermeable. Comenzaron a ver los charcos, comenzaron a ver que se formaban corrientes de agua cerca de ellos. Y les divertía eso, les divertía ver cómo corría el agua, saltando entre charcos, sus risas. Pero el niño aún no regresaba. Poco después tuvieron la idea de poner unas tapas de cualquier botella sobre el agua que estaba fluyendo y hacerse a la idea de que ellos eran los capitanes de ese barco. Y así lo hicieron. Cuesta arriba soltaron la tapa y veían e iban corriendo con ella. Su risa era muy alegre. Pero de algo no se percataron, que es que te tienes que fijar a la hora de jugar. Perdieron la noción, perdieron la dirección del rumbo. Solo hasta que la hermana de Eric se dio cuenta de que ya no estaban en el parque. Ya no estaban en un lugar cerca que ellos conocieran. Tomó a su hermano e intentó regresar siguiéndolo, el recorrido del agua. Pero para su desgracia, había partes donde no solo se reunía un canal, sino varios. Entonces, pues, tomaron una mala dirección, siguiendo otra corriente. Y caminaron unas cuantas cuadras. Ya comenzaba a anochecer.
comenzaba también a caer más fuerte el agua. Poco a poco se fueron cansando, se asustaron, pues a esa edad y afrontar que te has perdido, saber que posiblemente ya no verás a tus padres, para ti como adulto o adolescente tal vez es fácil, pero un niño. Siguieron caminando, él iba guiado por su hermana. Llegaron a unas cuadras que medio reconocían, pero vuelvo a repetir, eran nuevos. Tampoco podían ayudarse de personas que conocieran en la colonia. Unos metros después se encontraron con la dichosa fuente de los muñecos. Habían escuchado hablar de ellos, mas nunca habían ido. Se acercaron, les llamó la atención ver a unos niños. Pero ¿por qué estaban ahí? Es lo que se preguntaban. Ellos no conocían la historia. Y si se las habían llegado a contar, posiblemente por estar en el juego, no les daba la gran importancia. Algo les llamó la atención de eso. Había un paraguas tirado cerca de ellos. Lo tomaron, pues la lluvia en la cara les empezaba a molestar. Siguieron intentando buscar la dirección correcta, mas sin embargo se estaban perdiendo más. Pronto, unas personas los vieron, se les acercaron y les contaron su situación. Pero son niños. Ellos aún no conocen a la gente mala. Estos señores eran personas con malas intenciones hacia los niños. No se puede saber tal cual a ciencia cierta para qué los querían, pero ya te puedes dar una idea. Según su propósito era ayudarlos, pero algo dentro de los niños no les agradaba de esa persona. Tú has tenido ese sentimiento, esa sensación de que alguien te da mala espina y estás en lo correcto. Pues bien, los niños sentían eso. Ya era noche y las farolas de la calle comenzaban a encenderse. A lo lejos vieron a dos pequeños. Parecían unos niños. Se les hizo extraño, pero también por su cabeza les corrió esta idea de posiblemente también están perdidos. Les dijeron a las personas que allá a lo lejos habían otros niños. Las personas los vieron y sí, efectivamente, no estaban mal, parecían niños. Se acercaron a ellos, pero la luz no alcanzaba a darles bien.
Solo el reflejo de la propia luz medio los alumbraba. Se acercaron y sí, eran unos niños con un vestido amarillo y un traje de esos típicos de pintor, azul de mezclilla, pero para niño. Eran un niño y una niña. Los niños parecían súper tranquilos. Estas personas se les acercaron, los cuestionaron sobre si estaban perdidos, si necesitaban ayuda, que fueran con ellos los cuidarían. La niña habló, pero no la hermana de Eric, la niña extraña, y les contestó: por personas como ustedes es que yo no estoy en mi casa. El niño se les empezó a acercar, pero tanto las personas estaban extrañadas, querían entender a qué se referían con eso. No tuvieron tiempo de cuestionarse más, y los dos niños extraños se les abalanzaron encima de ellos. Parecían ya unos adultos golpeando. Tú dirás, de los golpes no pasaron. Pues no. Parecía tener la fuerza suficiente para poder arrancarles de forma sencilla a uno de ellos su brazo. La hermana, a puros golpes, logró zafarle un ojo a uno de ellos. Eric y su hermana estaban impactados, asustados, no comprendían qué pasaba en ese momento. Ellos preguntándose por qué está pasando, por qué a ellos. Los niños extraños machacaron tanto su rostro como partes de su cuerpo de estas personas. Llegaron a acabar con ellos. Los niños se levantaron y sin ninguna mancha de sangre en ellos, les explicaron qué había pasado. Les dijeron que en una ocasión también se perdieron y gente mala como ellos no los ayudó a volver. Los niños no se preguntaron más, estaban más impactados por lo que acababan de ver. Y los niños extraños tomaron la iniciativa de llevarlos a su casa. Eric y su hermana aceptaron, pero estaba lloviendo. Los niños tomaron el paraguas que se habían encontrado y se los dieron, pues ya les habían salvado la vida a ellos. ¿Por qué no ofrecerles su ayuda en lo que se pudiera? Aquellos niños extraños parecían conocer muy bien la ciudad, las cuadras.
Los llevaron, los guiaron. Sintieron un alivio Eric y su hermana al reconocer el parque y su casa, aunque un poco distinta, pues era de noche. Nadie se acordaba de ellos. Parecía que todo estaba bien. Los niños extraños se despidieron de ellos y les dijeron que si en alguna ocasión les gustaría jugar con ellos. Eric y su hermana aceptaron, felices, pues realmente no tenían muchos amigos y de niño pues no hay tanto problema, solo simplemente piensas en jugar. Se despidieron. Se fueron a casa ambos, las dos parejas de niños, de hermanos, cada quien por su lado. Unos entraron a su casa, otros empezaron a caminar. Entraron a la casa de la vecina y ella las cuestionó de qué estaban haciendo tan noche en la calle. Pensó que estaban con su hijo arriba, en su cuarto, pues él desde hace rato está riendo y riendo. Ellos no quisieron hablar más. No comentaron nada de esto a sus padres, se los guardaron y se preguntaban qué había pasado aún. Días después, sus padres los llevaron a dar un recorrido por ahí cerca del barrio y se volvieron a topar con la fuente de los muñecos. Pero esta vez reconocieron algo que les heló sus pensamientos. ¿Recuerdas el paraguas? Aquel que le dieron a ellos. Pues sí, los niños tenían ese paraguas, la fuente de los muñecos.